Recuerda, la vergüenza es la manera en que nosotros escondemos o experimentamos en el cuerpo y en nuestra psique que hay algo que no nos gusta, que hay algo que está mal con nosotros. ¿Quién determina que eso está mal? En mi mundo nadie lo determina, solo tú. Pero lo que realmente está pasando es que el entorno, la sociedad, la familia, la pareja, los amigos, etcétera, eso es lo que está determinando qué está bien o qué está mal. Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Mis amores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Sé que los he tenido un poquito olvidados, pero es que no podía hablar muy bien antes y se me dificultaba un poquito la cosa. Esta semana vamos a hablar de la vergüenza. Vamos a empezar con la carta. Entonces recuerda, hay 3. Piensa si eliges el número 1, el número 2 o el número 3. Y voy a empezar a leer las cartas para ver cuál es el mensaje que aplica para ti específicamente y que le estás poniendo un poquito de tu energía y tu decisión cuando eliges un número, ¿vale? Vamos con la carta número 1 que dice, wow, esta carta nunca la había visto. Dice, Forge, don't follow. Pave a new path, be the leader you wish you had. Entonces, esta carta te invita a forjar tu propio camino. Y es una carta que a mí me gusta un montón. Es la primera vez que la saco, que me sale así, pero me parece muy interesante porque es como dejemos de hacer lo que los demás hacen. Dejemos de hacer lo que nos han enseñado que es, y si te sientes en un momento de tu vida donde estás un poco perdido o perdida, donde no estás seguro o segura cuál es el siguiente paso, piensa cómo puedes empezar a ser tú mismo, tú misma, el líder o esa persona que te va a acompañar a lo largo del trayecto. Me parece muy interesante porque también me da mucho las vibras de tienes que crear algo nuevo, estás llamado o llamada a crear algo nuevo, a darle vida a algo nuevo, a algo diferente, y está en ti la capacidad de salir del paradigma actual, salir de la cajita en la que te has metido para tener las habilidades y crear ese algo nuevo que quieren hacer a través de ti. Vamos ahora con la carta número 2. Dice, los niños dorados. ¡Ay, qué linda carta! No sé por qué me hizo pensar en alguna mamá, si hay alguna mamá por ahí o alguna próxima mamá. Esta carta nos dice, es momento de volver a tu niño interior. Este concepto del niño interior es muy estudiado, es muy hablado, es muy discutido. De hecho, creo que no lo hemos hablado tanto en el podcast. Pero es como vuelve a la ternura. Esta carta te está invitando y te está diciendo, esta semana es un buen momento para volver a la ternura, volver a la esencia, volver a aquellas cosas que nos hacen inocentes. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de volver a esa inocencia, volver a esa ternura, es cuando vamos a poder encontrar, si es que lo estás buscando, eso que nos hace únicos. ¿Qué es lo que te hace único? Uno de los caminos más directos y más congruentes para ir hacia esa verdad es con la inocencia. Inocencia igual curiosidad, y la curiosidad nos abre un montón de opciones, pero cuando somos honestos con nosotros y cuidamos de nuestro niño interior, es cuando vamos a poder seguir adelante y vamos a elegir el panorama correcto, por así decirlo. Entonces esta carta te dice como vuelve a tu niño interior, recuerda quién eres, recuerda qué es lo que te hace feliz, recuerda qué es lo que realmente te inunda de felicidad para poder seguir el camino correcto y para poder seguir el camino que es para ti. Ahora vamos con la carta número 3, y la carta número 3 dice, hijos del cosmos, eres el hijo del cosmos. Esta carta dice, abre tu corazón, abre, ya les voy a mostrar por qué. Abre tu corazón, expándete y entrégate. Y nos invita, digamos que viene desde él, toda la inteligencia ya está dentro de ti, toda esta inteligencia divina, toda la sabiduría que tú puedas necesitar, querer, la guía que estás pidiendo, la ayuda que estás pidiendo, todo esto está dentro de ti en este momento. Así que
no es momento para sentarse a decir, alguien ayúdenme, alguien rescáteme. No, es momento para reconocer que está dentro de ti y la manera de llegar a esa información es permitiéndote abrirte hacia ti mismo y a la verdad que tienes por dentro. Están muy lindas las cartas de esta semana, mis amores. Les voy a decir, yo estoy con mucha tos, así que si me escuchan toser en el podcast, no se preocupen, simplemente para no hacer a nuestro editor editar esto 1000 veces cada que tosa, entonces ténganme paciencia, bear with me. Estamos tratando de salir de este virus y grabar el podcast al mismo tiempo. Bueno, en términos de chismecito, ¿qué ha pasado esta semana? Fue el concierto de Taylor Swift. Para mis amigas Swifties que están por ahí, fue el concierto de Taylor Swift, fue increíble, fue acá en Madrid. Yo fui la noche número 2, fue muy bonito, fue literalmente todo lo que me había esperado y más, las emociones fueron así como... Y digamos que con todo este tema de Taylor Swift, yo no es algo que comparta mucho hasta ahora, realmente hasta que se me vino el concierto encima. Y con todo el concierto digamos que despertó varios temas que siempre están como en el backend de mi cabeza y es un poco de lo que quiero que hablemos hoy, no del concierto, sino de la vergüenza. La vergüenza es una de las emociones con las que nosotros más acostumbrados estamos a convivir, a sentir, y es una de estas emociones que yo clasifico como emociones sociales. ¿Por qué? Las emociones sociales son emociones que no podemos sentir o no tenemos la habilidad de sentir por nuestra propia cuenta. ¿Cómo así? Necesitamos de alguien más, que alguien más esté involucrado para que tengamos esas emociones, para que las sintamos, para que las experimentemos. Son emociones que viven y surgen, nacen, se desarrollan, etcétera, en sociedad, en comunidad. Una de ellas, obviamente, es la vergüenza. ¿Por qué? Yo no puedo sentir vergüenza de algo sin que antes alguien más o un contexto social o un entorno me esté diciendo eso está mal o eso no debería ser o estás mal por eso o eso se ve feo o eso es desagradable. Ahí es cuando yo siento vergüenza. Y para mí el tema de la vergüenza es súper importante porque no solo es una emoción que quisiera yo que sintiéramos menos, sino porque es la emoción para mí, es el polo opuesto a la autoestima. Hace algunos episodios hablamos de la autoestima. Creo que les gustó mucho ese episodio. Y hoy quiero hablar cómo es otra de las maneras en que quiero darles las herramientas de cómo sé si estoy bien o no con mi autoestima. Y una de las maneras que podemos hacerlo es viendo la vergüenza. ¿Qué tanta vergüenza estoy sintiendo yo? ¿Por qué son polos opuestos? Porque si yo siento vergüenza, es muy difícil que sienta autoestima. Y si siento autoestima, va a ser muy difícil que me deje llevar por la vergüenza, ¿no? Si tengo una buena autoestima, una autoestima sólida. ¿Qué pasa con la vergüenza? La vergüenza es básicamente este espejo que nos ponemos frente a nosotros y que nos está constantemente diciendo nuestros defectos, nuestras fallas, todo lo que estamos haciendo mal. Eso es vergüenza. Esa vergüenza, otra vez, recuerden que es social, es algo que aprendimos, es algo que no es que nosotros dijimos esto está mal o esto que me gusta está mal. ¿Y por qué tiene que ver un poco con el concierto? A mí me ha gustado Taylor Swift desde hace, de verdad, unos 18 años ya, casi que toda su carrera, digamos que 15 años. Y toda la vida me ha gustado, pero mediáticamente, como muchos deben saber, es una persona que la han juzgado mucho, la han criticado mucho, y no la han criticado por nada más, sino por ser ella misma, por tener sus relaciones, tener sus amistades, expresarse como se expresa. Y hay una entrevista que ella dio, no sé bien cuándo, no sé bien dónde. En esta entrevista ella dice tienes que tener muy pocas cosas que te emocionen para burlarte de las cosas que emocionan a los demás. Y ella hace énfasis en por qué tenemos que burlarnos de aquello de ver a alguien más feliz y emocionado y contento. Y es un poco todo lo que pasa alrededor del fenómeno Swiftie. Yo no soy la típica Swiftie que estoy así como súper loquísima, no, pero me encanta Taylor Swift y soy de las personas que la defienden. Yo la defiendo. Me cuesta mucho que la gente diga cosas que en mi mundo son mentira, pero bueno,
¿Y qué pasa con esto de la vergüenza? Yo cuando era más pequeña, cuando era adolescente y todo esto, yo sentía vergüenza de decir que a mí me gustaba Taylor Swift. Digamos que en la adolescencia fue como leve. Ya cuando pasé a mis 20s, ya yo decía como, no puedo decir esto. Es una persona que es sumamente odiada, es una persona que está como categorizada con todo esto de, como todas estas personas extrovertidas, mucho brillo, mucho color, mucha felicidad. Y yo durante estos últimos años, donde he estado trabajando mi propia vergüenza y sobre todo ahorita con el concierto que se venía y con la felicidad que me daba mi poder estar ahí, yo me di cuenta que el negar mi gusto y mi amor por Taylor Swift era también una parte de mí que estaba negando de mí misma, de lo que a mí me hace feliz, de lo que a mí me emociona. Obviamente yo conecto con todas las partes de Taylor Swift, con todo lo que ella representa, pero una de las cosas con las que más me conecto son con sus letras. A mí me encanta leer, me encanta la poesía, me encanta escribir. Y con el álbum nuevo que sacó, bueno, que eran 2, para mí fue como, sí, o sea, me siento total y completamente entendida con ella y no, como que yo hacía la autorreflexión y decía, no entiendo por qué me privo de esto, de expresarlo. ¿Y a qué me refiero? Yo no tengo ningún amigo o amiga que escuche también Taylor Swift. Daniel lo escucha porque, obviamente por default, porque en la casa se escucha Taylor Swift, pero le cogió gusto a un par de canciones. Pero yo no me había permitido crear un vínculo con nadie alrededor de este gusto porque me daba vergüenza y no quería ser esa persona que, o sea, no quería que los demás pensaran mal de mí, no quería que pensaran que era muy infantil, que era muy gritona, muy extrovertida. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Y simplemente era que yo no me estaba aceptando a mí misma, ¿no? Entonces todo este proceso, estos últimos meses pre-concierto fue también como ese ejercicio para mí de aceptar esa parte de mí que yo no había aceptado del todo hasta el momento, pero que siempre había estado, lo que les digo, por lo menos 15 años de ser genuina fan de Taylor y de apoyarla y todo, ¿no? Entonces, cuando vemos la vergüenza desde este lente, desde ese lente que me muestra, a mí me gusta ver así, como este lente me muestra específicamente qué es lo que yo no estoy aceptando acerca de mí mismo o de mí misma. Y en el momento en el que yo me permito ampliar el lente y entrar a escarbar un poco, entrar a ver como, ok, esto es lo que yo no acepto, ¿por qué no lo estoy aceptando y cómo puedo acercarme más a esa aceptación? Es cuando empiezo genuinamente un camino mucho más completo de autoconocimiento, de autoestima, de autorrespeto y de amor propio. Porque no se vale amarnos a pedazos. No se vale esta parte me gusta y esta parte la rechazo, la escondo y la pongo en un cajón. No, ese no es el objetivo de cualquier proceso, cualquier momento y cualquier conversación de aceptación que estemos teniendo. O nos aceptamos por completo o estamos en el camino de aceptarnos por completo o ni siquiera lo intentemos porque si no vamos a terminar mintiéndonos a nosotros mismos. Una de las cosas o una de las partes que también son importantes alrededor de la vergüenza, que tiene un poquito que ver con mi ejemplo de Taylor Swift, con el hecho de que yo no tengo amistades alrededor de ella, no tenía, tiene que ver porque la vergüenza genera comportamientos evitativos. ¿Cómo así? Cuando estamos dentro de ciclos de vergüenza, nos alejamos. Otra vez, es una emoción social. Es una emoción que lo que quiere es no ser vista, es estar lejos, es esconderse, es como la sombra, ¿no? Y desde mi opinión, la vergüenza es la semilla que crea todas estas cosas de sombra que tenemos que manejar nosotros a nivel energético y a nivel de la mente inconsciente. Porque cuando nosotros sentimos vergüenza por algo, automáticamente estamos negando algo de nosotros, estamos escondiéndolo, queremos esconderlo de la luz. Y cuando lo escondemos de la luz, ¿qué pasa? Lo que queda por el otro lado de la luz es la sombra, ¿no? Entonces, la vergüenza es primero súper incómoda, socialmente existe gracias a la sociedad. Y aquí quiero hacer como un paréntesis o más bien un highlight de que si tú estás en un ciclo de vergüenza,
quiero que tengas en cuenta dos cosas. Uno, lo que acabamos de hablar, y es un espejo a las partes de ti que no estás aceptando. Y segundo, es un reflejo social, es una contradicción social. Como así, hay una parte de ti que está aquí y está lo que dice la sociedad, lo que dice tu entorno por lo menos, de lo que debería ser o cómo debería ser ese algo. Entonces, la vergüenza es donde se encuentran estas dos y se repelen, porque estoy yo aquí y quiero, pero la sociedad me dice que no debería ser, que estoy mal, que me veo mal, que así no es, que estoy muy gorda, que estoy muy delgada, que no voy suficientemente al gimnasio, que voy demasiado, lo que sea, y como sea que esto aplique para ti. La vergüenza tiene ese componente social tan arraigado en nosotros que muchas veces lo que pasa, y que es donde para mí se vuelve peligrosa, es que no solo tiene este componente evitativo donde nos aleja, sino que también tiende a fomentar la deshonestidad, primero con nosotros, porque cuando nosotros queremos, tengan en cuenta y recuerda que siempre uno de nuestros instintos básicos como seres humanos es pertenecer, es ser aceptados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vergüenza que tiene este poder evitativo, que quiere como alejarnos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir siendo, perteneciendo y siendo aceptados cuando estamos con vergüenza, cuando sentimos vergüenza? Y la manera en que yo lo veo es creando deshonestidad hacia dos puntos. Nos mentimos a nosotros y decimos, es que yo no soy esto, yo no encajo en esta descripción para poder encajar en esta, y le estamos mintiendo a nuestro entorno porque no estamos siendo auténticos. Y si estás pasando por un ciclo de vergüenza, cuando experimentes vergüenza, no quiero que se vaya tu mente a, ay no, ahora estoy siendo mentiroso y ahora todo peor. No, no se trata de eso, se trata de cómo me doy cuenta que esta no es mi versión auténtica, que estoy acomodándome, que estoy amoldándome. ¿Para qué? Para acallar y esconder esa vergüenza, para acallar esa autenticidad. Y luego nos estamos preguntando, ¿por qué no sé lo que quiero? ¿Por qué no sé para dónde voy? ¿Por qué no sé qué es lo que me hace bien? Porque estamos tan acostumbrados a que cada que sentimos vergüenza ponemos este escudo que para seguir perteneciendo, pero al mismo tiempo alimentar ese estoy mal, estos son mis defectos, alimentar esa parte evitativa que conlleva la vergüenza. Recuerda, la vergüenza es la manera en que nosotros escondemos o experimentamos en el cuerpo y en nuestra psique que hay algo que no nos gusta, que hay algo que está mal con nosotros. ¿Quién determina que eso está mal? En mi mundo nadie lo determina, solo tú. Pero lo que realmente está pasando es que el entorno, la sociedad, la familia, la pareja, los amigos, etcétera, eso es lo que está determinando qué está bien o qué está mal. A mí me encantan esos videos, no sé si los han visto, que están en redes sociales, que son tipo, no sé, el cuerpo de la mujer en 200 años, o peinados, o la moda por 200 años, y cambia tanto, que es cuando yo me digo a mí misma y insisto un montón en según quién este cuerpo es mejor que el otro, según quién esta estatura o este color de piel, o según quién esto es mejor que otro, ¿no? Y todo esto es para que tengamos en cuenta que la vergüenza no es solamente una emoción que te estás generando tú a ti mismo, y no quiero que aparte de vergüenza sientas culpa. No, la vergüenza tiene un gran componente social, muy, muy, muy fuerte y muy cambiante, porque nos cambian los estereotipos bastante seguido. Hace 10 años el estereotipo de una mujer bonita era tipo supermodelo muy delgada. Ahora una mujer bonita tiene que estar musculosa, tiene que tener como marcado el abdomen, tiene que ser más hacia la estética del ejercicio que hacia la estética del modelaje. Eso ha cambiado. Pero antes de eso era diferente. Mira a Marilyn Monroe. La estética de ella era diferente. No quiero que pienses que esa vergüenza que sientes es justificada, porque no lo es. No hay nada mal contigo. Simplemente es el entorno social en el que estás, en el que nos movemos. Tiene ciertas reglas, ciertos paradigmas, ciertos estándares que cambian constantemente. ¿Sí?
esta vergüenza es algo que tú aprendiste a sentir, no es algo que necesites sentir. El único uso que yo le veo a la vergüenza es cómo me acepto más aquí. Es el único que te vengo a proponer hoy. Yo no creo que todo tenga que ser sanado. Hay cosas que necesitamos sanar en la sociedad, ¿sí? Pero la vergüenza quiero que la utilices es más para dónde y cómo puedo aceptarme más. ¿Cómo puedo aceptar más que, digamos, no estoy bien peinada, que tengo mi cabello así, o que mi gusto musical es este, o que mi gusto de ropa es diferente al de Pinterest o Instagram? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa del otro lado del espectro? Es cuando nuestra autoestima está fuerte, lo que pasa es que tenemos mucha más apertura. Entonces, al contrario de la parte evitativa, tenemos más apertura. Somos personas más confiadas, nos permitimos conocer a otros, nos permitimos conectar con los demás, ¿sí? Cuando tenemos una autoestima mucho más anclada, mucho más real, nos es más fácil sostener y crear relaciones saludables. Cuando vivimos desde la vergüenza, recuerda, si estamos viviendo desde la vergüenza, generalmente estamos creando máscaras, espejos, cosas que nos curan, que nos hagan sentir a salvo y que escondan nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera autenticidad. Por el contrario, si la vergüenza no está en el panorama, no es que nunca vaya a estar. Claro que sí, seguimos viviendo en sociedad, pero si no es mi principal motor, voy a ser yo mismo. Y cuando soy yo mismo o yo misma, mis relaciones son más genuinas. Entonces, si tú te has preguntado o te pasa que dices, es que casi que todo el mundo me falsea, todo el mundo me hace algo malo, la gente al final termina siendo muy doble cara. Es como este tipo de, si en todos lados a donde vas huele mal, tal vez el que huele mal eres tú. Y aquí quiero que pienses en eso. ¿Qué tan genuino o genuina eres? ¿Qué tan auténtico te permite ser? Porque esa autenticidad es lo que te permite conectar con personas auténticas, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa es que conectamos con personas desde la vergüenza, desde el escudo, desde la capa de protección, desde la mentira, que nos decimos primero a nosotros, no te juzgues, primero nos estamos mintiendo a nosotros, así que esa es la primera mentira que tenemos que dejar de decir. Pero cuando conectamos con alguien desde ahí, lo que pasa es que con el tiempo nos empezamos a sentir más cómodos y va cayendo esa capa de vergüenza, va cayendo, se va derritiendo un poquito, va bajando, y empezamos a ser un poquito más nosotros y tenemos mucho miedo. Hay mucha gente que le dicen ahora esto, apego evitativo. O sea, un montón de cosas que yo digo, bueno. Y empieza a caer esa capa de vergüenza. Y empiezo a conectar, pero me da miedo. Me da miedo porque es que esta es mi vergüenza. La estoy dejando, o sea, todo lo que yo juzgo de mí mismo está a flor de piel. Y la persona cambia, porque es que tú ya no eres la misma persona que conocí. Y nos preguntamos que por qué nos pasan estas cosas, que por qué es importante ir a terapia, que por qué es importante hacer estos procesos. No es para que las demás personas se sientan mejor. No es, o sea, cuando hablamos de relaciones, no se trata de cómo convenzo al otro de que yo estoy bien, de que yo valgo la pena, de que yo soy valioso o valiosa. Se trata cómo yo creo que soy valioso y valiosa, cómo yo dejo de creer en mis defectos, cómo empiezo a creer en mis cualidades, en mis virtudes. Y utilizo eso, esa autenticidad, esa verdad sobre mí para conectar con los demás. Eso es lo que construye relaciones saludables. Es eso, no que el otro cambie, no que yo me amolde, no. Es que el otro sea a sí mismo y que yo sea yo misma. Eso es lo que me permite esa apertura, esa honestidad, ese ser genuinos y reales en una sociedad donde constantemente nos está diciendo que si no eres de una manera no estás bien, tienes que acomodarte, tienes que como cortarte en pedacitos. A mí me encanta, alguna vez lo vi en alguna parte y era como tal vez lo vi o tal vez lo creo en mi mente, no lo sé. Pero hagan de cuenta que la sociedad nos dice que el molde es así y resulta que tu forma es así. ¿Cómo encajas así? Tienes dos opciones, o no encajas, que es mi opción, mi recomendación, o empiezas a cortarte para poder encajar. Y luego la sociedad dice, no, ahora el mundo es así. Y ya es muy difícil empezarte a pegar tus partes, ¿sí? No es imposible, pero es difícil. Entonces, mis amores, que quiero que se lleven hoy con el tema de la vergüenza. La vergüenza no es el coco,
pero es algo con lo que es algo que yo quisiera que dejáramos de ignorar, es algo a lo que tenemos que traer como pop al frente, ver qué es esta parte de mí que estoy negando, qué parte de mí estoy rechazando, y qué contexto social o qué entorno me está diciendo que esto es algo que está mal. Recuerda que las personas que sufren de mucha vergüenza también se sienten muy vulnerables frente a las adversidades. Claro, porque es que siento que todo está mal conmigo. Cuando estoy en ciclos de vergüenza, siento que todo está mal conmigo. Se me viene muy mal la ansiedad, porque constantemente me estoy teniendo un diálogo interno que me dice que yo estoy mal. Incluso cuando alguien me hace daño, yo estoy mal, es culpa mía, yo me lo busqué. Eso dice la vergüenza. Y la verdad es que no es tu culpa. Y no es que tengas que aceptar el maltrato, no. Esta conversación de hoy es más para que nos acerquemos aún más a la autoestima, nos acerquemos aún más al amor propio desde otras miradas. Lo que yo no quiero que creas es que solamente hay una forma de hacer las cosas, hay una terapia, hay una manera, hay una persona. No, hay muchas miradas para un mismo problema. Hay muchas miradas y eso quiere decir hay muchas soluciones. Elige la que más te guste. Yo simplemente quiero darte más y más y más de cosas y de herramientas, de miradas de verdad, donde pueden estar las cosas. Porque a veces nos pasa, y a mí me pasaba mucho al inicio cuando empecé mi propio camino, que yo decía como, esto está muy interesante, pero yo no me siento identificada. Esta no es yo no me veo mal a mí, mi cuerpo. No es que, yo siento que no tengo autoestima por otra cosa, no porque me sienta fea. Me siento bonita, pero no tengo autoestima. Y es aquí donde podemos empezar a ver, ok, bueno, ¿en qué áreas de mi vida siento vergüenza? ¿Qué me avergüenza de mí? ¿Me avergüenza mi familia, mi pasado, mi estatus económico, mi profesión? ¿Qué me avergüenza? ¿Y cómo utilizo eso para catapultarme a mí mismo, a mí misma, hacia el amor propio, hacia la autoestima, hacia la autoaceptación? Borren mis otras palabras, hacia la autoaceptación. Tengo que aceptarme para poder quererme. Tengo que aceptarme para poder encontrar amor hacia mí misma, hacia mí mismo. Y sin esa aceptación, lo único que voy a hacer es seguir participando en el juego de cuál es el molde que me da la sociedad, cuál es el molde que me da mi entorno para pertenecer. Porque es que si no tengo un molde, no sé quién soy. Si no me dicen quién tengo que ser, no sé quién soy. Y eso es, mis amores, por esta semana. Gracias por escucharme, incluso con esta voz toda congestionada, pero no quería pasar otra semana sin hablarles, sin estar en contacto con ustedes. Les tengo otra noticia, yo con mis miles de noticias. Nada, estoy haciendo muchos cambios en términos de negocio, muchos cambios estructurales que siempre están pensados en cómo puedo darles más de una manera más asequible, ¿no? Entonces, les recuerdo, para los que quieran trabajar conmigo, prácticamente toda la información está en angelasarmiento.com. Ahí me puedes encontrar todos mis servicios. Para los que no saben, yo ofrezco también workbooks que son como cuadernos de ejercicio en donde tú puedes responder preguntas introspectivas que te ayudan a llegar a diferentes metas. En este momento tenemos disponible dejar de complacer a los demás, que ustedes saben que es para mí un tema súper importante, y ya está disponible un workbook que se llama Relaciones Infinitas y es básicamente cómo sanar tu relación contigo mismo, con tu pareja, con tus amistades y con tu familia. Es como todo el espectro de las relaciones reunidas en un libro, básicamente, en un libro para que puedas poner manos a la obra y ponerlo en práctica todo lo que hemos hablado en el podcast. Y es súper asequible, entonces vayan a angelasarmiento.com, ahí encuentran servicios, workbooks, Recupera tu Poder, por supuesto, el curso de emociones, está toda la información ahí. Y para las personas que están o han pensado en trabajar conmigo, abro espacios, estoy abriendo espacios para estos 7 meses que quedan del año. Vamos a seguir trabajando con las personas uno a uno. Mándame un mensaje, envíame un email, escríbeme por Instagram, déjame tu correo aquí en Spotify si quieres y yo te contacto. Contáctame simplemente. Pero recuerden, toda la información angelasarmiento.com.
Y próximamente les voy a estar dando, dando más cosillas, más recursos, más herramientas para que ustedes puedan ponerlo en casa, para que sea más fácil. Vienen cositas también con Recupera tu Poder para que más personas puedan acceder a él. Va a haber un cambio de precio, va a haber como una diferenciación de precio para que puedas hacer parte y te lleves todas las bondades que tiene Recupera tu Poder. Entonces, mis amores, eso es todo por hoy. Gracias por estar acá, gracias por escucharme, gracias por compartir el podcast. De verdad, compartirlo, calificarlo y dejarme un comentario es la manera en que ustedes me ayudan a que el podcast crezca. Y si el podcast crece, todos crecemos, y si yo sigo creciendo, puedo seguir haciendo esto de manera gratuita. Entonces, gracias. Les mando miles de besos, besitos, y nos vemos. Antes de que te vayas, y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en @salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.